Bueno, en la clase pasada se analizó lo que es el desarrollo. Habíamos distinguido lo que era desarrollo de lo que es crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, entonces de lo que estamos hablando es de un aumento en la cantidad de materia seca que va acumulando un cultivo. Eso tiene que ver con el aumento en el número y en el tamaño de las células. Eh, Básicamente, primero hay una activa división celular, y cualquiera sea el tejido considerado, hay una activa división celular, y después hay lo que se llama expansión celular. Y esto se debe básicamente a acumulación de agua en las células. ¿Cómo analizar el crecimiento y el rendimiento? Recordamos que lo que para nosotros es muy importante como ingenieros agrónomos es el rendimiento. A eso estamos apuntando, a lograr el mejor rendimiento utilizando de mejor manera los recursos del ambiente en un marco de una agricultura sustentable. Entonces, eh, para lograr el mayor rendimiento, nosotros tenemos que analizar cómo se va generando el rendimiento. Y esto lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Uno, un enfoque puede ser el de los componentes ecofisiológicos y otro, el enfoque en base a los componentes numéricos del rendimiento. Empecemos por el aspecto o el enfoque ecofisiológico. Eh, digamos, el crecimiento se va dando, digamos, porque el cultivo fotosintetiza, ¿no es cierto? Las hojas presentan clorofila y cloroplastos, la energía para poder sintetizar nuevas sustancias energéticamente de mayor nivel es provista por la radiación solar. No toda la radiación solar provoca lo que es la fotosíntesis. Hay un 50, aproximadamente el 50% de ella puede ser utilizada por la fotosíntesis, porque este fenómeno, este proceso se da con longitudes de onda desde un nivel a otro, en determinadas longitudes de onda. Entonces, lo que vamos a tener, el cultivo va a crecer en base a la diferencia que hay de la fotosíntesis bruta menos lo que se pierde de energía por respiración. Eso sería lo que es la fotosíntesis neta. Entonces, de la radiación solar dijimos que un 50% puede ser útil para el proceso de fotosíntesis, pero también debemos considerar que parte de acá tenemos como un ejemplo, los rayos solares que llegan al cultivo, sobre todo en hora del mediodía, de manera vertical. eh, Parte de estos rayos son rayos que van a ser interceptados por las hojas, es decir, van a contribuir a la fotosíntesis, y parte de los rayos solares van a llegar al suelo, es decir, no va a haber una contribución a la fotosíntesis. Por lo tanto, eh, eh, fíjense que acá tienen un cultivo. Cuando el cultivo es inicial, es decir, tiene pocas hojas, tiene menos cobertura del suelo, por tanto ahí la proporción de rayos que llegan a las hojas va a ser menor que los rayos que llegan al suelo. O sea, ahí estamos hablando que el cultivo intercepta menos radiación de lo que va a interceptar en etapas más avanzadas, por ejemplo en el momento de floración. Finalmente la mayoría de los cultivos alcanza el mayor número de hojas, su máximo índice de foliar, por lo tanto se minimiza, aunque nunca se hace cero, pero se minimiza la cantidad de rayos solares que llega al suelo. Es decir, hay una mayor proporción de rayos solares que va a interceptar el cultivo
y una menor proporción de que va a perder en el suelo. Es decir que a lo largo del ciclo de cultivo tenemos distintos niveles de intercepción de la radiación solar. El cultivo intercepta esa radiación y el tercer componente es la eficiencia de conversión, es decir, de toda la radiación interceptada por el cultivo, eh, con qué eficiencia se convierte en materia seca. ¿Bien? Y eso depende de la temperatura y del genotipo. De la temperatura porque es la que regula los procesos metabólicos. Entonces, por ejemplo, hay temperaturas para que las enzimas trabajen óptimamente, hay determinados niveles de temperatura. Si el cultivo lo sometemos a temperaturas más bajas de lo óptimo, la actividad de las enzimas va a ser menor, por lo tanto, a la misma cantidad de radiación interceptada, a la misma cantidad de energía interceptada, el cultivo va a producir menos materia seca. Y también, bueno, varía con los cultivos, hay cultivos que son más eficientes en convertir la energía en materia seca y hay cultivos que son menos eficientes, y aparte hay también, depende, dentro de los cultivos hay algunos genotipos más eficientes que otros. Entonces, básicamente, el crecimiento diario de materia seca o de biomasa va a depender de la radiación que llega al cultivo, la eficiencia con la cual el cultivo intercepta esa radiación y la eficiencia con la cual convierte esa radiación interceptada en materia seca. A nivel del ciclo de cultivo, es decir, cuánto acumula de materia seca el cultivo a lo largo de su ciclo, va a depender de la biomasa diaria que acumule multiplicado por la duración del crecimiento. Es decir, desde que el cultivo emergió hasta que el cultivo llegó a madurez fisiológica, la cantidad de días que lleva ese ciclo va a también influir sobre la cantidad que acumule de materia seca durante ese ciclo. Y eso es variable de acuerdo a y esto se vio en la primera clase que vimos desarrollo, que con distintos grados de temperatura los ciclos pueden modificarse en su duración. Por lo tanto, la duración del crecimiento va a ser función de la temperatura y también del genotipo. Hay genotipos que tienen ciclos más largos y otros que tienen ciclos más cortos. Bueno, hasta ahí vimos cuánto crecía el cultivo en biomasa, es decir, estamos analizando cuánto crece sus raíces, sus hojas, sus tallos, sus granos, estamos hablando de biomasa en general, cuánta biomasa acumula. Ahora, el rendimiento dijimos que es la cantidad de granos por unidad de superficie. Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar? La cantidad de granos por unidad de superficie. Y eso va a ser la cantidad de biomasa total producida por un índice que se llama índice de cosecha, que es la proporción de esa biomasa que se convierte en grano. Entonces, bueno, para cada cultivo se consideran determinados índices de cosecha, con índices de cosecha bajos, como por ejemplo en el caso de girasol, un 30% de la materia seca producida es grano, o por ejemplo tan altos como maíz, que un 45% de la materia seca producida también es grano. Entonces, lo que vimos anteriormente es un enfoque desde el punto de vista ecofisiológico.
considerando la radiación como fuente de energía y considerando los procesos por los cuales el cultivo captura radiación y la convierte en materia seca, y esa materia seca, de acuerdo al cultivo, se convierte, parte de ella se convierte en grano. Ahora veamos el enfoque de los componentes numéricos de rendimiento. Acá vamos a ver, digamos, los cultivos en general pasan por una fase inicial vegetativa en la cual se determina un componente numérico, el primer componente numérico, que es la cantidad de plantas por unidad de superficie. Después tiene una segunda fase intermedia, que es una fase reproductiva, en la cual se desarrolla la cantidad de estructuras reproductivas por planta. Por ejemplo, en el caso de sorgo, la estructura reproductiva es la panoja, entonces la cantidad de panojas por planta, o en el caso de soja, esa estructura reproductiva es la vaina, que contiene los granos. Esa fase reproductiva es luego complementada con una segunda etapa que es la cantidad de granos por estructura reproductiva. En el caso de sorgo sería la cantidad de granos por panoja, o en el caso de soja la cantidad de granos por vaina. Entonces, durante esas dos primeras etapas, la fase vegetativa y la fase reproductiva, se forma el principal componente de rendimiento de los cultivos, que es el número de granos por unidad de superficie, o en este caso práctico puede ser por metro cuadrado o por hectárea, ¿no? Y después el cultivo pasa por una fase que se denomina llenado de granos, en el cual se alcanza el segundo componente de rendimiento, que es el peso medio de los granos. Ambos componentes van a conformar lo que es el rendimiento del cultivo. Bueno, entonces veamos los componentes numéricos del rendimiento en soja. Entonces, el rendimiento es el número de granos por unidad de superficie por el peso medio de los granos. Si analizamos esos dos componentes desde un punto de vista gráfico, considerando cada punto de estos representa un ensayo de un cultivo de soja, en lo cual se analizó el número de granos y se analizó el rendimiento obtenido con ese número de granos. Se vio la relación número de granos que está acá en la abscisa con el rendimiento, y se observó, digamos, algo así como una recta de regresión con un coeficiente R cuadrado de 0,72, lo cual es un valor bastante alto. Si analizamos el otro componente de rendimiento, peso medio de granos, en relación al rendimiento, vemos que hay también una relación positiva entre el peso medio de los granos y el rendimiento, pero ese R cuadrado obtenido es 0,406, lo cual es bastante más bajo que el valor 0,72 de la relación número de granos rendimiento. Fíjense que la nube de puntos es una nube mucho más amplia, indicando que no hay una relación muy grande entre, si bien es positiva, digamos, pero no hay una relación muy grande, el peso medio de los granos explica en menor medida el rendimiento. Por lo tanto,
De acá se deduce de que el componente número de granos por unidad de superficie es el componente que más explica el rendimiento del cultivo y el componente peso medio de grano lo explica de menor manera, sería menos importante. Por lo tanto, podemos definir que eh, la, la etapa o las etapas en la cual se define el número de granos por unidad de superficie constituye el periodo crítico para el rendimiento del cultivo. Periodo crítico, entonces, es el periodo en el cual se fija el número final de granos. Y esto varía con los cultivos. Por ejemplo, tenemos el caso de trigo, en el cual el periodo crítico se considera, considerando la antesis, es decir, la floración de cultivo, 20 días antes y 20 días después de la floración. ¿Bien? Eso sería el periodo crítico para este cultivo. En el caso de maíz, también tomando como referencia la floración del cultivo o la aparición de los estigmas, en las espigas del cultivo, sería el periodo crítico es 15 días antes de ese fenómeno y 15 días después de la aparición de los estigmas. Para el caso de soja, ya después lo vamos a ver con más detalle cuando se vea, cuando veamos el cultivo. El periodo crítico está comprendido entre el estado R3 y el estado R6. El estado R3 es el inicio de formación de vainas, sería esta fotito, y el estado R6 es cuando el cultivo llega a formar al máximo volumen de semillas en el interior de las vainas. En el caso de sorgo, tenemos que el periodo crítico está ubicado 20 días antes a 10 días después de la floración del cultivo. Ahora, ¿para qué nos sirve saber en qué momento del ciclo de cultivo está ubicado el periodo crítico? Nosotros vamos a necesitar que sembrar el cultivo en una fecha determinada para que ese periodo crítico se dé en las condiciones ambientales más favorables para el cultivo. Es decir, nosotros a través del concepto de suma térmica que se vio en la clase anterior, podemos determinar en qué medida, si yo cambio la fecha de siembra, cambio el momento que ocurre el ciclo del cultivo y los periodos y el periodo crítico del cultivo. Y voy a tratar de que ese periodo crítico coincida con la mayor oferta de radiación, con las temperaturas más óptimas, con una adecuada provisión de agua por parte de las lluvias, o por evitar de que ocurran heladas en un cultivo de invierno. Es decir, saber cuándo, en qué fases fenológicas se da este periodo crítico, me sirve para una adecuada planificación del cultivo. Es decir, en qué momento, uno de los aspectos fundamentales, en qué momento lo tengo que sembrar para que su periodo crítico lo pase en su mejor estado fisiológico.